Gracias. Buenas tardes para todas y todos. Pues estamos hoy reunidos acá para un poco para hablar sobre la experiencia que circunda el cuerpo, qué es lo que guarda pues ese cuerpo que ha caminado con nosotras o con nosotros pues tantos años, ¿no? Pues precisamente Surcos en la Piel es un colectivo de San Cristóbal, colectivo de mujeres diversas, como lo llamamos nosotras, y precisamente es porque somos mujeres de diferentes edades, de diferentes creencias, etnias, de diferentes pieles, oficios. Entonces, para nosotras eso es muy importante reconocerlo y reconocer pues que construimos pensamiento y conocimiento a partir de esa diversidad que somos. Entonces, pues eso prácticamente también yo creo que para nosotras siempre ha sido muy importante mencionar que Surcos en la Piel es una apuesta por nombrar lo que siente el cuerpo y lo que tiene guardado el cuerpo, no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, bueno, como que toda la dimensión más amplia del cuerpo. Y precisamente lo hemos evidenciado, manifestado en el cuerpo de mujer, ¿no? Precisamente porque ha sido nuestro derrotero en la vida colectiva, mencionarnos desde nuestras experiencias positivas o negativas en cuerpo de mujer. Entonces, para nosotros es muy vital eso. Pues bueno, mi nombre es Daniela Luna, yo hago parte de ese colectivo que les estoy mencionando y soy artista plástica y visual, soy también tejedora, me gusta mucho construir universos a partir de los pensamientos diversos de las personas, soy educadora popular también. Entonces eso como que es un compendio de cosas que hacen muy importante como esta experiencia que les voy a mencionar hoy, ¿no? Hay una pregunta que me ha causado curiosidad o me ha llamado la atención desde hace un tiempo, ¿no? Precisamente porque he tenido experiencias en torno al feminismo y el feminismo pues que es una categoría como muy disputada y muy discutida pues a lo largo de la historia, como las mujeres pues en especial dentro del feminismo pues se han abierto camino dentro de la historia, ¿no? Para mí, digamos, para nosotras, el colectivo Surcos en la Piel, es muy importante recordar eso, recordar pues que el camino ha sido un poco duro para las mujeres, pero también pues para todos los otros seres que habitan el planeta. Entonces, en ese sentido, pues que quiero hacer esta preguntita, es muy sencilla, parece ser muy sencilla, pero pues que tiene como una reflexión muy amplia, ¿no? Como un fondo, un trasfondo muy, muy amplio. Y es, ¿cómo es ese proceso de pasar de ser semilla a flor? Pues es una pregunta que les hago acá a ustedes y es para que la empecemos a reflexionar desde ya. ¿Cómo podría ser ese proceso de pasar de ser semilla a flor? Entendiendo que es un ciclo natural, ¿cierto? Que hace referencia a un ciclo natural, de un elemento tan cotidiano y tan sencillo que lo tenemos todos los días, interactuamos con él en la cocina, en cualquier lugar, los que tenemos huerta, pues también, que es la semilla. Entonces, de pronto esta pregunta un poco también dirigida hacia una dimensión un poco más metafórica, ¿cierto? Entonces, pues les dejo por ahí unos pequeños minutos para que puedan pensar sobre esta pregunta, porque me gustaría escucharles. María, claro, adelante. Buenas tardes. Pues, a ver, eh, escribí un poquito y con respecto a esa pregunta, dice, ¿cómo es ese proceso de pasar de semilla a flor? Yo coloqué que es la preparación para soportar cualquier cambio que venga, por fuerte que esté el tiempo o nuestro entorno. Sí, sí, señora, no, está muy bien. Muchas gracias por su reflexión. Creo que utilizó un poco ese sentido metafórico del que estamos hablando. Y es que cómo se puede aplicar digamos, este ciclo
tan sencillo y como que es algo que es muy sencillo y que lo tenemos a la puerta como al lado, a la mano más bien por decirlo así, pero que digamos que a veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Como, como que también aplica mucho para las relaciones humanas, para el desarrollo pues de nosotros como seres, ¿no? Como seres que están vinculados a un entorno. Y creo que también algo muy importante de esta pregunta es identificar cómo la naturaleza pues es una maestra, ¿cierto? Entonces no sé si alguien tenga algo más por anotar, si alguien ya tiene por ahí su reflexión. Buenas tardes. Para mí, pues el proceso de es como una cosa que todos los seres humanos debemos pasar, ¿no? Nadie nace siendo bonito, ¿no? Todos vamos construyéndonos paso a paso, día a día. Es un proceso del que no podemos escapar. Para mí es así. Buenas tardes. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Está muy bien. Em, Creo que también lo importante es aplicar un poco esta frase a la experiencia de cada uno, de cada una. Entonces, yo creo que que el proceso de ser semilla a flor no es tan rápido ni tan sencillo como creemos, ¿no? Creo que hay algo contenido, hay algo muy contenido en esta pequeña acción que muestra la naturaleza. Y es que alguna vez estaba en una clase con un profesor que trabaja la energía sostenible y él decía que la semilla es el mayor contenedor de energía que existe. Entonces, pues creo que a partir de ahí podemos identificar cuánta energía puede contener una semilla para convertirse para obtener raíz, tallo, flor, hoja, cuánta de energía podría necesitar una semilla para transformarse. Entonces creo que eso es parte de esta reflexión. No sé si alguien más quiere por ahí conversar o ya tiene algo para contar. Entonces a mí me parece que esa semilla es muy importante precisamente para que podamos, para que pueda haber un fruto de una flor fuerte, ¿no? Entonces también se me hace como los valores, como el trabajo que hay en casa con nuestros hijos, eh, para que podamos realmente crecer muy fuertes, ¿cierto? En resistencia, en amor, en afectos, en abrazos. Entonces lo comparo mucho con la vida de un niño, ¿no? Alrededor de, se dice que los 7 primeros años, el niño recibe todo lo que va a hacer en su vida, ¿no? Entonces de ahí también la semilla, que si no cuidamos, no le echamos agua, no le buscamos una buena tierra, no la estamos cultivando poco a poco, pues también esa semilla no va a dar ese fruto, esa flor que nosotros esperamos, ¿no? Gracias. Sí, muchísimas gracias, Gisela. Creo que pues es bastante interesante todo lo que puede suscitar una pregunta, ¿sí? Y que pues como todo eso relacionado muy con la vida humana, como el desarrollo de esa vida que también vamos cultivando, que se siembra, que se cultiva y que se desarrolla. Entonces es como la potencia que hay en un ciclo natural que se refleja en muchos otros ciclos. Entonces, pues bueno, básicamente era eso. Quería comentarles cómo empezar con esa frase. Bueno, si alguien de pronto se quedó por ahí con algo por decir, lo puede escribir en el chat. De todas formas, pues siempre es muy importante entablar estos diálogos y escucharnos. Es súper importante el escucha. Bueno, desde el colectivo Surcos en la Piel hemos trabajado desde el activismo textil. El activismo textil es una manifestación que se ha como puesto en auge últimamente, precisamente con todo los procesos de exigibilidad política que se han dado a nivel latinoamericano. Entonces, hoy les quería mostrar un poco, pues, por qué la intención de llamar este encuentro de hoy el ritual textil. Pues teniendo en cuenta que un ritual es un momento muy íntimo, un momento que se comparte con otro y con otra, en donde digamos que limpiamos un poco algo de lo que
algo de lo que está por ahí guardado, que nos causa algo de dolor o que nos causa molestia, ¿cierto? Entonces creo que por eso llamaba este ejercicio como el ritual textil. Y pues porque digamos que el ejercicio de hoy va a ser un ejercicio de bordado, de bordar una pequeña pieza que sea como una especie de amuleto textil. Nosotras, pues la mayoría de mujeres del colectivo bordamos y tejemos. Entonces por acá les traigo un ejemplo de algunos bordados que hacemos en el colectivo. Em, Precisamente porque para nosotros la escritura y la lectura va un poco más allá del código escrito. Y nosotras en el colectivo nos hemos topado con mujeres que no saben escribir o que no saben leer y que precisamente pues expresan lo que sienten a partir de los oficios, ¿no? Y de cómo esos oficios empiezan a ser también transmisores de mensajes, de experiencias, como vehículos, no solo, como vehículos que equiparan a la escritura, que equiparan un poco a la escritura. Entonces, en ese sentido, les traje una imagen de una colectiva chilena que se llama Memorarte. Son varias imágenes, ellas trabajan a partir también pues del activismo textil y pues acá dice, por ejemplo, palabra armas. Las palabras son armas, quizás las únicas aceptables. Entonces también como nosotros desde el colectivo hacemos un ejercicio muy interesante pues de crear nuestros propios espacios, ¿no? De esos espacios que fueron negados por mucho tiempo para las mujeres, para que conspiráramos o para que creáramos en colectivo. Entonces, como para nosotros las palabras, los tejidos, digamos, la oralidad es muy importante, también los bordados tienen mucho como por mostrarnos, como por manifestar. Entonces, para nosotros esos manifiestos son muy importantes. Em, pues en ese sentido quisiera que de pronto fuéramos por ahí buscando los materiales que les pedimos, que pues básicamente son como una tela y una tela, una aguja y un hilo. Entonces, pues yo creo que pues, la propuesta mía es que de esa reflexión que sacamos del ciclo de la semilla a la flor, pues elijamos una imagen y también una palabra. Entonces, digamos que nuestro ejercicio también se relaciona mucho con la sanación. Entonces, pues yo de pronto les quisiera preguntar precisamente de nuestra relación con nuestras madres o con nuestras abuelas, qué es lo que también habría que sanar, ¿sí? Precisamente porque el ejercicio del colectivo siempre ha sido un poco escuchar esos relatos de las madres y de las abuelas. Yo por ahí tengo algunos escritos que quisiera leer para ustedes, eh, pues de ahí la importancia de escuchar a las madres y las abuelas y todo lo que tienen por contar. Y pues la recopilación un poco de esa memoria que hace parte pues de la historia propia, ¿no? Eh, Creo que este ejercicio va muy relacionado con esa memoria corporal y con esa memoria que tenemos familiar. Entonces, pues creo que ese podría ser el ejercicio, precisamente porque el colectivo se ha dinamizado a partir de esos relatos que nunca han salido a la luz. No sé, yo recuerdo cuando mi abuela siempre me ha contado historias, ¿no? No sé, quisiera preguntarles a ustedes si recuerdan historias de sus abuelos o abuelas y qué les han contado, qué cosas podrían ser determinantes en la vida o pudieron ser determinantes en la vida de estas personas. Por ejemplo, mi abuela pues nació en el Guamo, Tolima, en un municipio pues muy azotado por la violencia bipartidista para su tiempo, ¿no? Para el 40 y pico. Entonces, pues fue para mí muy importante escucharla precisamente porque fue el contexto vivido de lo que fue para ella ser madre, por ejemplo, ser madre a muy corta edad,
es haber sido sacada de su casa o de su pueblo precisamente por no tener oportunidades de estudio, porque sus hermanos sí pudieron estudiar, porque pudieron ir al ejército, pero ella por ser mujer no lo pudo hacer, porque ella tenía que cuidar a sus hijos, tenía que estar con su madre y tenía que aprender a tejer. Entonces, por ese tiempo las mujeres aprendían a tejer primero antes que todo, antes que escribir incluso. A las mujeres no se les permitía escribir, aprender a escribir o ir a la escuela. Entonces, por eso yo creo que ha sido tan determinante como identificar eso, pues en la vida nuestra, porque, por ejemplo, en mi caso, creo que elegí apersonarme de la lucha de mi abuela, de la lucha, porque, amar ser mujer, ¿sí? Porque ella me decía que ella odiaba ser mujer, precisamente por las obligatoriedades que la sociedad le impuso por ser mujer, ¿sí? Entonces, pues no sé, quisiera preguntarles a ustedes como para no alargar un poco, no hablar tanto, pues ustedes cómo recuerdan un poco esa realidad o esa vida que vivieron sus abuelas o sus madres. María, claro que sí, adelante. Yo recuerdo algo de mi abuela, que ella me contaba que prácticamente ella fue producto de una violación. Donde ellas vivían era una vereda de la Vega Cauca. Y según lo que yo recuerdo o trato de recordar, porque estaba muy pequeña cuando ella me contaba las historias, era que a la mamá de ella la habían violado y que producto de ella nace mi abuela, quien se hace más adelante cargo prácticamente de la mamá porque ella era la mujer de la casa, entonces ella era la que la cuidaba hasta que la mamá de ella falleció. Y el hermano fue llevado al ejército, lo que tú decías, siempre el hombre era el que iba al ejército y era el que tenía derecho a salir, mientras que ella no, ella tenía que dedicarse a las labores del campo y aprender todo para poderse defender en la casa. O sea, eso era lo que ella me comentaba. Y con respecto a mi mamá, ella me contaba que en el tiempo de la mamá de ella era la que trabajaba arduamente, así estuviera en embarazo, era la que soportaba grandes cargas, trabajaba y era la que sostenía y mantenía el hogar. Entonces ella falleció dando incluso a luz el último bebé, fallece y mi mamá queda muy pequeña, huérfana, y le tocó incluso salir del territorio donde ella vivía prácticamente desde muy pequeña, sale y el papá nunca se hace cargo porque como en ese tiempo era el machismo, o sea, era demasiado, entonces la mujer no tenía derechos, eran los niños hombres los que tenían privilegios y las niñas no. Esa es más o menos la historia que ellas me cuentan. Gracias, María. Sí, qué fuerte, muy fuerte, pues cada detalle. Clara, adelante. Clara. Con respecto cómo es el proceso de pasar de ser semilla a flor, lo que yo pienso esto es un camino que desde el nacimiento lo que adquirimos en nuestro desarrollo como seres, vamos creciendo poco a poco hasta alcanzar a ser lo máximo de ser humanos. Bueno, yo recuerdo de mi abuela muy pocas cosas, a pesar de que era la abuela materna. Nosotros perdimos a nuestra madre a muy temprana edad y siempre hubo como un distanciamiento entre la abuela materna y nosotros, cuando de pronto más se le necesitaba por el apoyo pues hacia sus nietos, ¿no? Más sin embargo, hemos ido superando eso porque eh, hemos visto que la madre, la abuela materna son muy importantes y vitales para nuestro crecimiento como seres humanos, como personas. Entonces hemos tratado de ir sanando porque siempre hubo como ese
ese distanciamiento precisamente por lo que se dio, ¿no? Que ella no estuvo con nosotros en el momento en que de pronto lo necesitamos, pero que de todas maneras aportó porque gracias a ella viene nuestra madre, ¿no? Y gracias a la madre, como digo yo, la madre de todos es la raíz de nuestra vida, ¿no? Ella nos comentaba, por ejemplo, que cómo era antes el matrimonio, ¿no? Eh, la abuela conoció a mi abuelo, que era una persona ya mayor, ya adulto, ya tenía hijos, ya se le había muerto su primera esposa, y mi abuela se casó con él y se fueron conociendo en la puerta de la iglesia. Entonces allá mi abuelo la esperaba y mi abuela llegó pues siendo una jovencita, ¿no? Entonces nos contaba y uno en ese momento pues uno no ve la cruda realidad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los abuelos eran antes así, ¿no? O sea, que se conocían era ya en la iglesia o que los papás eran los que organizaban sus matrimonios y a su conveniencia y todo, ¿no? Entonces, ese es como el recuerdo que yo tengo de mi abuela muy presente, muy latente. La respeto y la amo con el corazón porque sé lo que aporta a mi crecimiento como ser humano, como mujer. Eso es. Gracias. Por aquí Muchas hay gracias. varias manitas. No Sí, sé claro, si adelante. Danzando Escamilla quiere hablar. Sí, yo, yo creo que yo tengo un recuerdo maravilloso de lo que fue mi abuela paterna, porque mi abuela materna murió muy joven y mi abuela paterna fue la que nos crió a todos mis primos. Y a pesar de ser una mujer campesina, ama de casa, era como la base de esa familia. Era la que tejía estos seres humanos, ¿sí? 12 hijos y a todos los alimentaba de una misma olla, a todos les brindaba su amor, sus regaños. Es más, creo que un regaño de mi abuela era una caricia. Eh, Me acuerdo mucho que lo último que me dijo fue que eh, ella me quería mucho a mí porque yo no le decía a mi mamá que ella me pegaba. Pero, ay, no, me va a hacer llorar. Sí, Hormiguita, te amamos. y era, le decíamos hormiguita, porque, uy, no se quedaba quieta, no se quedaba quieta y ya enferma, achacada, con dolores, pero uno nunca la vio sentada, nunca, nunca, nunca. Siempre preocupada por los demás. Eso recuerdo de mi abuela, la gran tejedora. Gracias, mujeres. Muy, muy interesantes estos relatos porque pues como que son muy desde el ser, muy desde lo que recordamos, desde de pronto porque pues las abuelas son un cúmulo, ¿no? Un cúmulo de experiencias, un cúmulo de emociones, de sensibilidades y, y creo que son como que uno retrocede un poco en el tiempo y se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Por eso yo adoro mucho escuchar a mi abuela, digamos que todo lo que vivió y que a partir de ahí pues he identificado como unas desigualdades estructurales, ¿no? En la sociedad a partir de la historia de una sola mujer. Entonces creo que hay muchas cosas que se comparten entre las mujeres de estas generaciones, como del 40 hacia arriba. Entonces creo que les pregunto para las personas que han participado, ¿qué cosas ustedes creen que debieron sanar o deben sanar todavía de esas relaciones con el linaje materno, ya sea abuela, madre, pues incluso también con los linajes paternos? Creo que también es esa pregunta muy importante y creo que Ana pidió la palabra. Adelante. Por develar un poco y desnudar esa memoria que está por ahí guardada.
Sí, como que son muchas cosas las que se vienen a la mente. Yo por ahí estuve como documentando un poco también esa historia que me interesó mucho y me acordaron de muchas cosas. Por ejemplo, cómo eran los castigos antes, ¿no? Por ejemplo, había un caso de una hermana de mi abuela que pues estaba como haciendo cosas supuestamente indebidas y pues simplemente le quemaron las piernas. Entonces, como que uno dice estas cosas tan estremecedoras, pero pues en ese entonces era algo como muy normal, como que o era algo que no se entendía pues como más allá de un castigo, ¿no? Entonces, como que o pues simplemente sacar de la casa a una hija por quedar embarazada, como que ese tipo de cosas que hoy en día es como tan complicado, como que ya toman digamos, otra forma, otra manera de entender. Entonces creo que pues ese tipo de reflexiones también hemos hecho mucho en el colectivo, em, y pues creo que les voy a realizar una pequeña lectura de un manifiesto muy interesante, precisamente porque pues para nosotras la lectura y la escritura no son solo más que la manifestación de la experiencia misma, ¿no? Entonces, pues creo que cada una de ustedes y cada uno podría incluso escribir su propia historia si así lo quisiera, o la historia de su abuela o de su madre, como yo lo hice, por así decirlo, como que lo hice a partir de la investigación en la casa, como que también realicé un ejercicio de recopilación de historias con otras mujeres y me encontraba unas cosas muy parecidas. Entonces, como que también no solo la lectura de una vida, sino de muchas vidas. Eh, y creo yo pues que es muy importante como recordar o recobrar un poco la importancia de estas historias porque tiene mucho por enseñar, ¿no? Creo que no, para mí o para nosotros en nuestro caso no deberían quedar en el olvido, sino que como qué cosas de estas vidas y de estas historias se deberían rescatar y qué cosas podríamos asumir nosotras como nuevas generaciones o las nuevas generaciones venideras, cómo podrían hacer ese intercambio de conocimiento con esas experiencias. Entonces, pues voy a realizar una pequeña lectura de un manifiesto que sé que pues va a despertar como algunos sentires. Es un manifiesto de una artista plástica colombiana que se llama Ingrid Cuestas. Es muy interesante porque trabaja una reconfiguración de nuestras relaciones cotidianas y tan solo una relación, ¿qué relación más cotidiana que la relación con la comida? Entonces, digamos que a partir de todos estos detonantes de las historias, del manifiesto, del textil, del tejido, como les mencionaba, como que este encuentro también es importante en la medida que nos vamos dando cuenta cómo el tejido ha estado presente en nuestras vidas, porque precisamente digamos que hay un interés desde el colectivo en recobrar o en volver a traer a la memoria los haceres textiles de nuestras abuelas o de nuestras madres. Pero pues que hoy en día como que ya se han perdido un poco, o, por ejemplo, no es como antes que había unas clases específicas en el colegio en donde enseñaban a tejer, o en donde era obligatorio, pues, para las mujeres tejer. Pues hoy en día ya es como un poco más diferente, pero para nosotras eso es muy importante, el tejido y el textil también como escritura. Entonces, pues voy a leer la primera parte y si alguien quiere continuar, pues pediría que pudiéramos leer este escrito de forma colectiva, por favor. Entonces voy a iniciar y la persona que quiera, cuando yo pare, continúa, ¿listo? Entonces es el manifiesto gastrosófico del Sol de Noite. Es una artista colombiana, como les decía, que está radicada en Brasil y que realiza unos ejercicios de dispositivos de intervención en la calle. Entonces ella lo que hace es montar unas cocinas en la calle para ver cómo las personas interactúan con ellas. Y precisamente de este proyecto nace este manifiesto. Dice que se enciendan las papilas y estallen las pupilas. Queremos aromas de colores estridentes, texturas que nos hagan cambiar de piel. Sabores de notas infinitas, agudas, graves, picantes, agridulces,
cálidas, perfumadas, crocantes, capaces de revolucionar los oídos y de embriagarnos hasta la punta del pie. Nos aventuramos sin reservas en la búsqueda de la piedra gastrosofal, en el camino infinito del goce. Borramos las líneas imaginarias que separan al alquimista del pincel y la tinta. Bajamos de la falsa altura para volver a mirar de hombro a hombro a la poetisa del día a día, la provocadora, la insurrecta, la cocina. ¿Quién quisiera continuar, por favor? Tenemos hambre de ser. Interiorizamos el mundo a través de la tripa. Estimulamos los sentidos, degustamos la vida, masticamos ideas, digerimos sentimientos y percepciones para finalmente expulsar proposiciones para el cambio. Somos hedonitas, conspiradores de placer, perseguidores incansables de la alegría, provocadores de irreverencia, porque nuestra fe es resistir. Nada como hacerlo tú mismo o hacerlo con otros. Siga, colectivo Chiflón. Podemos seguir con la lectura, por favor. Sí, ahí donde dice comer es una acción análoga. Comer es una acción análoga al ejercicio del pensamiento. Cocinar un acto poético, político y artístico. En cada trozo saboreado, devoramos bocados de realidad o fantasía, amor o violencia, sueños o resignaciones, abuso o injusticia. Cada alimento tiene una historia, un planteamiento social, económico y antropológico. Nos interesan los personajes que día a día labran la tierra para entregarnos el alimento. Les agradecemos por bendecirnos con su arduo trabajo. Y si puede seguir alguien más. Si quieres terminar esa frasecita, aborrecemos a todos aquellos. No, es que se me fue el texto. Vale, vale. ¿Alguien quisiera continuar? Creo que María había levantado la mano. Sí, adelante, María. Perdón, es que cambié de dispositivo, qué pena. ¿Me podrían decir dónde quedaron? Vale, voy a terminar de leer esta frasecita y tú continúas. Dice, Ok, aborrecemos a todos aquellos mercenarios que se enriquecen de forma exponenciada gracias al trabajo del honesto. Entonces continúas tú, nos declaramos terroristas. ok. Nos declaramos terroristas, dos, dos maestros de la improvisación. Nuestro método, la deriva. Nuestra láctica, juego. Nuestra fuerza, yo. Tú, él, nosotros. Nuestro código, el pirata. Nuestro mapa, el arte interdependiente. Si quieres, continúa ese párrafito. No tragamos entero, dudamos del estatus y oímos de las cavernas. Combatimos a aquellos que están a gusto con la vida, porque afirman que en el agua no es un derecho, sino un bien comercial. Nos abstenemos de comprar el elixir de la vida porque uno no compra lo que ya le pertenece y porque no queremos más plástico. Punto. Gracias, María. ¿Alguien quisiera continuar? Apoyamos al pequeño productor.
la tienda de barrio, el centro de abastos, el mercado campesino, la cocina artesanal, el cultivo agroecológico, los productos locales y de temporada. Tiramos abajo las cadenas industriales de comercio y de cualquier forma de opresión instaurada por las multinacionales y el neoliberalismo. Queremos que caiga la economía global y sus tiranos. Gracias. Héroes, los guardianes de semillas que custodian el único futuro soberano. Una esperanza que parece perdida. Pedimos a los astros que nos guarden de Monsanto. Amén. Que viva el atravesado y todo aquel que se sumerge en los intersticios y allí encuentra nuevas especies para condimentar la pulpa sosa de la sociedad de consumo. Nos reinventamos día a día, tomamos las calles y ocupamos el espacio público. Sean todos bienvenidos, la ciudad es nuestra. Rendimos culto a la Pachamama, a todos los dioses ancestrales, al agua, la tierra, el fuego, el viento, el cielo. Resonamos con todos los astros hermanos, porque somos polvo de estrellas, cuerpos incandescentes sedientos de belleza hecha alimento. Reverenciamos los frutos divinos desde la cáscara hasta el tallo. Gozamos con cada bocanada ácida, dulce y jugosa de una fruta carnosa. Combatimos el desperdicio y desenmascaramos la naturaleza de la escasez orquestada. Entendemos que la carne no viene en bandeja, las verduras y legumbres tampoco, que sea el fin del licopor. Sabemos que no existe mejor empaque que el diseñado por la naturaleza. Salve, Creadora Todopoderosa. Pitillo, bolsa, comida de paquete, enlatados, emporios de comida rápida. No, gracias, preferimos vivir. Estamos al tanto de los intereses de las farmacomafias. No caeremos nuevamente en esa trampa. ¿Pastillas para el dolor de cabeza? ¿Cápsulas para el alivio instantáneo? No, gracias. Preferimos el buen comer. Reivindicamos la cocina como lugar de encuentro, laboratorio de creación colectiva, núcleo de acción política desde la cultura y red análoga. Deliramos con cada cucharada de tradición, rechazamos la gourmetización y las falsas poses de la alta gastronomía que sirve y promueve las demandas capitalistas. Abrazamos la simple y bella culinaria, la de casa, la que nos permite viajar a través del tiempo y el espacio en el primer contacto con el paladar. Nos levantamos en contra de los atropellos al consumidor. Las letras chiquitas nos insultan. Queremos saber qué comemos. No soportamos más las luces de espectáculo de los supermercados y evitamos con vehemencia poner un pie en aquellos antros. Que tiemblen los espíritus al tragar, porque los nuevos tiempos se aproximan. La revolución de la cuchara está llegando y no viene para dar un giro, lo hace para dar la media vuelta. Nuevos aromas se aproximan. El sol anuncia su salida del plato. Viene con nuevos horizontes donde instalar la cocina como un nuevo lenguaje de la plástica, proponiendo un nuevo orden de los sentidos en la interacción del público con la obra. Buenas aventuras gastrosóficas vendrán. Salud y buen provecho. El sur es nuestro norte. Entonces, esto se llama el Laboratorio Itinerante de Cocina Creativa. Bueno, básicamente quería compartir este texto porque tiene muchas reflexiones adentro. Digamos que no sé si se dieron cuenta que no solamente está hablando de la cocina como un lugar de resignificación, sino de muchas otras cosas. No sé si ustedes han identificado algo que quieran resaltar o que les llamó la atención de este texto. Adelante. Si de pronto hay alguna frase o palabra que les llamó la atención, nos pueden contar qué piensan de esa frase. Nos hemos quedado abandonadas.
Bueno, a mí me parece muy importante lo de apoyar al pequeño productor, a ese campesino que se friega en el campo y que gracias a él tenemos la comida aquí en la ciudad. Eh, a veces uno dice, no, mejor voy al supermercado grande, que allá encuentro esto, pero nos olvidamos de aquel pequeño productor que con mucho esfuerzo mantiene su tiendita y todo, ¿no? Y también que con él uno habla, con él uno, bueno, tiene más posibilidades que hacerlo en un centro comercial, ¿no? Donde uno va, recoge lo que va a comprar y le paga a la cajera y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces me parece muy importante esto. Eh, el, proteger nuestras semillas, ¿no? Esas semillas que cada día por lo transgénico se nos están acabando, ¿no? Las están desplazando. Entonces también es importante como que volver con el canasto también a la plaza, a la tiendita. Eh, me pareció muy lo de la pastilla, ¿no? Pastillas no, para el dolor de cabeza, mejor volvamos a las hierbas sanadoras, eh, que tienen también un arraigo muy materno, ¿no? Porque nuestras madres utilizaban todas esas aromáticas, esas hierbas, por ejemplo, cuando nacían los bebés, ¿no? Con las parteras. Entonces, o sea, este texto me ha traído mucha reflexión, ¿no? Frente a todo a lo que se vive, a valorar, ¿no? Lo que tenemos. Colombia es un país que es muy rico, muy diverso en su agricultura, en su fauna, en su flora, bueno, en fin, tenemos una cantidad de fortunas, pero que desafortunadamente pues se han ido acabando por ejemplo, por la minería, por toda una cantidad de situaciones, sí, que a veces uno ni siquiera reflexiona, ¿no? Eso deja por ahí para que pronto otra persona participe. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Yo creo que también de pronto mi interés de traer este texto está muy conectado al diálogo que teníamos sobre las abuelas, precisamente porque en nuestra experiencia como colectiva, Ana Cecilia, claro, bueno, adelante, que estés muy bien y gracias por participar. Me hubiera gustado más, pero tengo una reunión del trabajo. Muchas gracias, son muy amables. Tranquila, que Vale. estés bien. Entonces les estaba comentando que hay una relación muy, muy estrecha entre las historias de nuestras abuelas y este texto, precisamente porque los cuerpos de las mujeres, porque las experiencias de las mujeres siempre han estado bajo el dominio de otros seres, ¿no? Bajo el dominio de los padres, de los esposos, en especial de los hombres. Entonces, como que también es esa reflexión en cuanto a qué cuerpos, cuáles son los cuerpos que han sido dominados y que han sido, digamos, por así decirlo, pues que han sido como siempre parte de un dominio patriarcal, por así decirlo, o de un dominio un poco más externo a nosotros. Entonces, unos de esos cuerpos han sido las semillas, han sido las personas que habitamos el sur, que habitamos otros territorios, que precisamente, pues no propiamente las mujeres, no solamente las mujeres han sido o hemos sido víctimas de un poco de supremacía sobre nuestros cuerpos o de dominio, sino también las semillas, la cocina, los espacios, cómo también se han colonizado, como, por ejemplo, se dice que la cocina debería ser solo para las mujeres o debe ser solo para las mujeres, que ha sido como asignado ese espacio a las mujeres. Pero hoy en día pues creo que ha cambiado todo, ha cambiado bastante, solo que esa reflexión la dejo porque es importante hacerla y es importante hacerla y reflexionarla en nuestras vidas. Entonces, creo que María quiere hablar. Sí, me gustó esa parte donde dice, combatimos el desperdicio y desenmascaramos la naturaleza y la escasez orquestada, ya que nosotros como mujeres se nos ha dado también el rol
de decirle y comunicarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que realmente no es que no haya comida, sino que no sabemos valorar lo que tenemos. Entonces, siempre estamos en contra del desperdicio, siempre somos nosotros las que lideramos en la mesa que no se desperdicie la comida, ¿sí? Que veamos con valor lo que tengamos y que aprovechemos lo que tenemos. Por ejemplo, a veces dicen, no, es que están muy caras las cosas, pero resulta que acontece que las cosas que realmente nos alimentan son a muy bajo costo. Un ejemplo, la guayaba, por ejemplo, aquí en Popayán, la gente la bota y no hace provecho de ese beneficio que tiene esta fruta. Un ejemplo. Gracias. Gracias, María. Súper interesante eso. Yo también resaltaba eso precisamente porque pues hay unas costumbres arraigadas que son costumbres muy occidentales, ¿no? Como el hecho de, pues, de tener que sacar la basura, cuando ese término, pues creo que el término de basura está muy mal intrincado en la sociedad. Yo siempre he creído eso, precisamente porque hay muchas de las cosas que nosotros usamos o consumimos pueden tener un segundo uso, o hasta un tercer uso, pero hay una costumbre social y es a tirar todo lo que ya no nos sirve. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Yo conozco personas en los barrios del suroriente que todavía tienen la costumbre de ir a Corabastos a recoger comida, que la comida que supuestamente se bota allá está muy en buen estado y las personas la aprovechan. Entonces, este tipo de cosas, yo les voy a recomendar un video por ahí de una cineasta francesa que se llama Agnes Barda, que habla sobre las espigadoras. Y entonces es una reflexión muy interesante sobre unas mujeres en Francia que recogen las frutas o los frutos dañados, podridos o con mal aspecto supuestamente, que no sirven para el mercado, pero que los recogen para poder vivir, para poder sobrevivir. Y que son cosas que tienes toda la razón la persona que habló ahorita. Entonces, como les decía, la tierra como tal, esto es una reflexión sobre la tierra, este manifiesto, precisamente porque la tierra, pues como recurso, ha sido explotada históricamente. Entonces, tan solo vale la pena como recordar un poco todo lo que ha sucedido con el colonialismo, con, con la pues con la etapa que hemos vivido históricamente y es la colonia y es cómo los españoles venían a nuestro territorio, llegaron a querer pues conquistar o tomar, un poco tomar todo lo que había acá en esta tierra que se supone que eran las Indias, pero que encontraron pues una riqueza estructural, una riqueza territorial y humana muy grande. Entonces, a partir de eso, creo que esta reflexión es muy anticolonialista y es para desestructurar un poco todas estas tácticas de la sociedad de consumo, ¿cierto? Y porque también la sociedad de consumo no propiamente está imbrincada en el consumo de alimentos, como lo dice el artista, sino también en el consumo del cuerpo, como el cuerpo ha sido también objeto de consumo a lo largo de la historia. Objeto de consumo visual, ¿sí? Entonces creo que son muchas de las reflexiones que se pueden hacer desde este texto. Como también menciona que los campesinos son los verdaderos héroes de nuestros territorios, las campesinas, nuestras abuelas que todavía tienen algunas costumbres campesinas en la ciudad, que no las han dejado del todo, o no sé ustedes si han tenido experiencias, por ejemplo, en casas que todavía cultivan o en las casas que todavía crían gallinas o crían conejos. Como que hay algunas de estas cositas o las cocinas artesanales. Yo conozco algunas casas que todavía conservan cocinas de leña, cocinas artesanales, este tipo de cosas, pues que también como que de una u otra forma hacen que recobremos un poco esa historia. No sé, Chiflón por ahí está pidiendo la palabra. Sí, güey, en torno a este texto, se me hace curioso que sí, que de un acto como el comer, ¿no? O lo que se llama, eh, pues, en torno al alimento, ¿no? Surgen tantas reflexiones, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones fundamentales de la vida, como la tierra, como el agua, eh,
los alimentos, ¿no? Falta fue que hablara del aire, que también de cierta forma es un alimento, ¿no? Eh, Lástima que no habló también del aire, la contaminación que vimos del aire que respiramos, que está lleno de tantas partículas y tantos compuestos químicos ya, ¿no? O sea, ya el aire no está irrespirable, ¿no? Y pues sí, ahí dice él en el comienzo, especifica que perdón, sí, el comienzo. No, era más abajo, perdón. Bueno, dice que el comer es un acto poético, artístico, filosófico. Sí, es eso, ¿no? Es un acto que hasta la mente, ¿no? Hasta los pensamientos recorren todo esto que es el acto de alimentarse, ¿no? Y uno, uno sí está, pues dicen que cuando uno después de comer, se siente satisfecho, ¿no? Se siente más relajado, más tranquilo. Y pues sus pensamientos van a ser positivos, ¿no? Eso sucede mucho después de un buen almuerzo, un buen desayuno. Gracias. Gracias. Sí, decía que comer es un acto político. Entonces creo que también hay algo muy importante ahí y es reflexionar sobre la economía del cuidado. Nosotras desde el colectivo hemos hecho muchas reflexiones sobre esto y es que precisamente pues que no seríamos nadie sin los cuidados que ha tenido nuestra madre con nosotros o con cada uno de nosotros o nosotras. Por ejemplo, en mi vida más de 27 años y pues todavía tengo como una especie de relación con mi madre y pues duré más o menos unos 10 años o 15 años siendo objeto de sus cuidados, de su comida. Creo que la comida está también muy relacionada con las acciones del cuidado, como en la casa, nuestra propia casa. Ustedes posiblemente sean quienes cocinan en casa para los otros, ¿no? Entonces creo que ahí donde dice que reivindicar la cocina como lugar de creación. Me parece que eso también es muy, muy fundamental. Y es que muchas veces, o yo, en mi caso, veía un tiempo, vi la cocina como un lugar de sacrificio, como un lugar en donde, ¿por qué? Precisamente porque mi abuela y mi madre se han dedicado a cocinar toda la vida. Trabajan en la cocina. Entonces, para mí era un lugar de sacrificio, un lugar en donde se perpetuaban todas las desigualdades entre mujeres y hombres, precisamente porque toda la vida vi a mi mamá y a mi abuela cocinando para los otros. Entonces, para mí eso fue muy contradictorio, muy fuerte cuando me encontré con la posibilidad de que la cocina y la acción de cocinar también son creativas. Creo que hay una persona que quiere hablar. Adelante. Eh, Gracias, muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Blanca Lombana y he escuchado muy detenidamente lo que dicen. Yo pues estoy de acuerdo con cosas que acabas de decir como defensora de derechos humanos de las mujeres. Eh, la cocina sí hace parte de una esclavitud, pero por ser también apasionada de este tema de la cocina, buscarme he encontrado de que la cocina es un arte y es una forma de construir sentimientos. Si usted está triste y hace un alimento, le va a quedar igual. Y eso, ahí de esa forma usted va a transmitir ciertos mensajes a los seres que nos rodean, a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los amigos. Yo creo que en la cocina se refleja tanto los sentimientos que se lleva también a dar esa emoción
cuando uno ve a ese ser que se come un plato, con qué, eh, con qué ricura, uno dice, wow, la saqué del estadio. Entonces es una forma también como de reflejar eso. También, por ejemplo, cuando estaba muy chica, eh, nunca tuve abuelas, nunca no conocí las abuelas, pero sí tuve personas muy ancianas, las cuales me acercaban sus platos. Y uno de los platos que me acercaban eran como buena caldense, me acercaban eran las arepas. Entonces a las 4 de la mañana yo me levantaba siendo una niña, lo que esperaba era una tazada de café tinto y una arepa. Eso se me convirtió en una rutina que para mí era lo más sagrado que había. Pero cuando faltó la señora, qué dolor porque no tenía quién me iba a dar una arepa y quién me iba a dar un café. Al pasar del tiempo conocí otra abuelita, yo creo que yo tenía como unos 10 años, pero ella hacía un delicioso tinto en leña y todos los días me volaba de mi casa a ir a tomarme un rico café. Y entonces, y por tiempos y por años, he cultivado esos recuerdos de aquellas abuelas que de una de otra manera me conquistaron con esos alimentos tan ricos, me transmitieron esos sentimientos de afecto, de amor, de comprensión en esos momentos. Y asimismo trato yo de hacerlo con los seres que me rodean. Es una forma de agradecer, de expresar, pero por alimento. Ese era mi acuerdo. Gracias. Gracias, Blanca. Muchas gracias por desnudar un poco ese sentir. Precisamente eso era la intención, digamos, de hacer esta lectura, de pues que a pesar de que es un texto que pues es muy amplio, pero que se relaciona mucho con las experiencias nuestras, con nuestras experiencias o las de las madres o las abuelas. Me parece que es vital como reflexionar sobre esto, siendo yo mujer, siendo ustedes mujeres, hombres, que es muy importante cómo ubicar o problematizar esas relaciones humanas que se dan en la cotidianidad y que esa relación del humano con la cocina pues ha sido tan amplia, tan disputada, tan grande. Como que ahí también mencionaba algo súper loco y es como también como que la cocina se ha capitalizado, entonces como que a nosotros los pobres, entre comillas, no se nos permite comer bien, ¿no? Como que creemos que lo que nosotros debemos comer es carne, papa y arroz, que es lo que nos merecemos, pero precisamente pues la alta cocina también podemos nosotros acceder a eso. Y yo alguna vez tenía una amiga que se llamaba Esmeralda, y ella lo que hacía era muy interesante porque ella tiene unas costumbres de cocina muy grandes, como porque viene de la costa y ella tiene conocimiento de cocina árabe, de cocina francesa, de cocina de la costa costeña. Entonces ella decía algo muy interesante y es que nosotros también podemos comer bien y podemos comer alimentos sanos, comida sana y bien preparada, ¿no? Porque nosotros pues también somos parte como de ese arraigo cultural que es la cocina. Entonces, me parece que esas reflexiones son muy importantes. Yo creo que pues a partir de esto, de todo lo que hemos hablado hoy, de que hemos hecho como un panorama muy amplio, no solamente para hablar de la mujer, sino también de la escritura, también de la semilla, también de la naturaleza. Creo que hemos tocado muchos temas, pero todos se relacionan, ¿cierto? Entonces, pues les quisiera pedir que en una palabra, pudieran guardar lo que les trajo hoy esta sesión de trabajo que hicimos. Una palabra. ¿Qué palabra podría enfrascar o articular todo lo que hemos hablado hoy para ustedes, para cada uno y cada una de ustedes? ¿Qué palabra podría ser? Una palabra que reflexione un poco sobre lo que hemos hecho acá, sobre lo que hemos hablado, y El precisamente amor, esa es la palabra, señora. el amor.
Dale, si quieres guárdala, todavía no la vamos a compartir. Lo que vamos a hacer con esa palabra es, como yo les había pedido, un hilo y una tela. Hilo, tela y aguja. Entonces, vamos a intentar bordar esa palabra. Entonces, esos materiales precisamente son para bordado o para costura, ¿no? La costura normal, la que hacemos todos los días cuando se nos rompe el pantalón o cuando se nos toca coger el dobladillo o cuando se nos rompe la media, bueno, esa costura es la que utilizamos para bordar. Vamos a intentar escribir esa palabrita sobre la tela y precisamente en un ejercicio muy natural, pues vamos a intentar bordar esa palabra, ¿cierto? Entonces, pues acá, por ejemplo, yo les muestro un bordado de una de las señoras del colectivo, que ella lo que hace es una imagen, ¿no? Una imagen de unas aves. Entonces, digamos que la intención de este ejercicio es que así, bueno, si ustedes tampoco de pronto les quedó difícil una palabra o no encuentran una palabra, pues también la posibilidad de bordar un dibujo o una imagen, algo que les haya suscitado el día de hoy. Entonces, pues les invito a eso y a que recordemos un poco esos conocimientos de costura que tenemos para poder hacer ese pequeño bordado. Recordarles a las compañeras que este es un proyecto con el apoyo de la Secretaría y que vamos a sacar una revista en la cual pues se va a recoger como todas las memorias, o sea, por ejemplo, lo que hagamos hoy. Entonces ustedes mandan la foto, mandan lo que estamos trabajando y todo, la idea es que todo eso salga en la revista. Muchas gracias. Listo, listo. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos de unas palabras bordadas que las pueden hacer con unas puntadas básicas, ¿cierto? ¿Quién de ustedes sabe bordar o ha bordado? Por ejemplo, acá les traje un ejemplo súper sencillito y ahí hay un cuerpo bordado en tela. Es un cuerpo hecho en tela por una artista mexicana que se llama Gina Santos. Y lo que ella hace es bordar una palabra en el centro del cuerpo que conecta su corazón y su estómago. Y su palabra es recordar. Entonces, asimismo, pues la idea es que ustedes empiecen a hacer ese bordadito en esa tela. Es una tela pequeña, pues no es tan grande. Aquí hay otro ejemplo que era el que les estaba mostrando, que es una puntada un poco más, es el punto corrido, es como de verdad, como cuando uno cose un dobladillo, solo que le va dando la forma del dibujo. Y la puntada que está alrededor es la puntada festón, que es una puntada que de pronto las personas que saben coser y bordar la pueden hacer fácilmente. Esta puntada que es pues básica y es como punto corrido también. Y acá hay otras palabritas que se utilizan o que una artista chilena utiliza para hacer sus amuletos textiles y es reverdecer, agua libre y reverdecer como mi jardín y agua libre. Son las palabras que ella ha elegido para hacer su amuleto textil. Bueno, esos eran los ejemplos que les traía. No sé cómo van, si de pronto tienen por ahí problemas o no tienen bordado, no tienen materiales que nos puedan decir. Igual pues la idea es que el ejercicio, si no lo culminamos hoy, pues lo podamos culminar dentro de esta semana para enviar los resultados.
en fotografía. Daniela, en caso de que no tengamos tela, ¿qué podemos hacer? En caso de que no haya un pedacito de tela, de camiseta, bueno. Ah, bueno, claro. Pues de pronto, si no hay tela como tal, pues una prenda de vestir que no usen, una camisa, un pantalón, pantaloneta, incluso una media también puede servir. Si ya no tienen nada de eso, lo pueden hacer sobre papel también. Digamos que el papel no es tan difícil de bordar, solo que hay que tener un poco de cuidado, o sobre un papel de pronto más gruesito, como tipo cartulina, ¿no? Entonces ya les voy a mostrar unos bordados sobre papel para que vean el ejemplo, ¿sí? Ya un momento. Pero lo que les digo, pues que nuestro amuleto textil debe tener, sería lo que les digo de una palabra y pues en lo posible una imagen súper pequeña que sea la acompañante de la palabra, así como les estoy mostrando acá. Entonces este cuerpo tiene unas flores o unas hojas alrededor y al centro pues está la palabra recordar. Acá les estoy presentando una artista que trabaja el bordado sobre papel, por ejemplo. Ya les muestro otras obras, por ejemplo esta. Entonces utiliza un pedazo de hoja y lo que hace es hacer su dibujito y lo complementa con unas pequeñas puntadas, ¿sí? Entonces es como interesante cómo genera ese diálogo entre el hilo y el dibujo. Es un pequeño ejemplo de cómo se puede bordar en papel. De pronto el bordado en papel es un poco más complejo que el bordado sobre tela porque el papel es más delicado, pero si se trabaja con mucho cuidado, pues no pasa nada. O de pronto también puede suceder que si se rompe, pues puede ser también opcional, que sea como parte de la obra o algo así. También se puede. Voy a mostrarles otros bordados que también se pueden hacer, pero pues esta vez son sobre papel fotográfico. Entonces, pues como les decía, no es importante, no es tan importante tener un conocimiento muy estricto en bordado para hacer un trabajo así, un ejercicio como estos. Pero pues básicamente es como tener un conocimiento muy básico. Entonces, este bordado, por ejemplo, está hecho sobre papel fotográfico. Entonces, es una fotografía que que toma como la posibilidad compositiva que tiene y empieza a bordar. Entonces, como que se le da otro significado a esa fotografía. Por ejemplo, esto también es papel fotográfico. Digamos que lo importante del papel es, por ejemplo, como abrirle los huequitos, ¿no? Como abrirle con un punzón o con la misma aguja se le abren los huecos por donde van a ir las puntadas. De pronto con Gisela yo les podría mandar un video o alguna información muy básica sobre bordado, digamos como las puntadas básicas, que pues tampoco es que sean muy difíciles, que son muy parecidas a las puntadas de costura. Por ejemplo, esta que es pues un bordado político, ¿no? Como atravesar la imagen desde una mirada política de colonial, antirresultadista, migrante y antipatriarcal.
Entonces esta imagen ella la hizo como pensando un poco en la sensibilidad migrante, quienes nos fuimos lejos de casa, de esas zonas de confort, alguna vez cruzando fronteras matéricas y culturales. Entonces ella lo que hace es como ponerle palabras a sus fotografías para darle otro significado, ¿cierto? Acá hay otra muy interesante, lo hace sobre papel, por ejemplo. Entonces aquí vemos cómo está súper, súper chévere esta propuesta de ella. No sé si alguna vez manejaron el punto de cruz, de pronto algunas de las señoras mayores, más o menos recuerdan esta puntada que para mí es muy difícil, no la he podido agarrar, me parece que es la más complicada, pero ella acá lo utiliza pues con una maestría impresionante. Entonces ven cómo las fotos las va tejiendo, las va bordando. Acá, por ejemplo, esta es puntada súper sencilla, es la que llamamos, ¿cómo es? Cadeneta, esta es la cadeneta. Bueno, eso básicamente les quería mostrar. Yo por acá ya tengo un ejercicio hecho, que también les quiero mostrar unas cosas que yo hago. Son unos cuerpos tejidos, son tejidos pues son tejidos en crochet. Es que no tengo como la posibilidad de mostrarlos con más luz, pero estos cuerpos los hago y les escribo palabras en ellos. Entonces este cuerpo tiene dos palabras inscritas en su cuerpo que son cuerpo libre. Entonces acá lo pueden ver, cuerpo libre. Es un cuerpo tejido en crochet. Y yo también hago estos cuerpos que son como un poco más hacia la diversidad, rescatando como los cuerpos femeninos, los cuerpos masculinos. Tengo uno que es peculiar, que recuerda un poco a la Venus del Paleolítico, que son mujeres ancestrales que se representaban a través pues, de figuras de piedra. Entonces esta muñequita es inspirada en ella. Y pues mi idea siempre ha sido que el cuerpo pues como dispositivo también de encuentro, ¿no? Como dispositivo de reflexión. Por eso, por eso les mencionaba la idea de bordar sobre la tela. Listo. Entonces, pues no sé cómo van o de pronto si tienen preguntas o si no ven la posibilidad de que no pueden hacerlo hoy, pues no hay ningún problema. Me cuentan para ver si podemos avanzar o cómo van de pronto si pudieron hacerlo o si pudieron iniciarlo. Podemos hacer como una retroalimentación. Hola, ¿están por ahí? Estamos tejiendo, estamos bordando. No, pues Ah, Estamos dale. tratando de volver. a Listo, mí me listo. parece muy importante. Yo siempre que veo a Daniela publicar, pues todo esto me parece como tan bonito. En mi infancia también me enseñaron a coser y a hacer esas canastas en fique y todo eso, pero como la práctica hace al maestro, dicen, ¿no? Uno deja de trabajar eso y pues sí. Pero sí, a mí me parece que es muy, muy chévere. Sí, estamos bordando, dice otros compañeros. Ah, listo, no, súper, súper. Entonces, mientras tanto, yo voy a ir mostrándoles unas páginas que me parece interesante para que puedan observar como los tipos de bordado que pueden haber. Mm,
Y pues con Gisela les mandaría como una guía práctica sobre los puntos. Acá, por ejemplo, hay una artista que hace libro bordado, ¿no? Entonces va agarrando la tela como si fuera hojas, ¿cierto? Como si fueran hojas. Y lo que hace es luego hacer un librillo, pequeño libro. Por ejemplo, acá hay unas puntadas que dan textura. Este me parece muy bello porque también maneja pedrería. Este, yo creo que el bordar también es muy desde el sentir. O sea que por eso les decía que no es como tan importante conocer las puntadas de primera mano, porque, porque pues uno lo puede mejorar, uno puede siempre consultar en YouTube, se pueden consultar qué tipo de puntadas existen, que en realidad existen muchísimos tipos de puntadas. O sea, hasta donde se imaginen infinitos, infinitos puntos. Pero pues para mí el bordar siempre es muy desde el sentir, entonces desde lo que salga desde un conocimiento muy, 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 muy primario. Entonces, por ejemplo, este tipo de composiciones, de colores. Voy a mostrarles otro por acá que me parece interesante. Y ahorita les muestro un bordado muy bonito, que es el bordado de aplicación. Ya les explico cuál es la diferencia entre el bordado convencional. Entonces, por ejemplo, este es bordado en lana. Me parece interesante también. Como no solamente con hilo se puede bordar. Este bordado en hilo. Estas composiciones me parecen hermosas. Como que le recuerdan a uno esas cenefas antiguas que utilizaban en la cocina o en la casa. También me parece muy bonito. También muy desde el color, ¿no? También se puede explorar desde el color. Eso. Entonces, por acá. Este es el colectivo de arpilleristas chilenas que les mencionaba. Yo creo que es el colectivo que más admiro porque tiene un trabajo político siempre muy, muy activas desde la búsqueda, por ejemplo, de las personas desaparecidas de la dictadura de Chile. Ellas cubrieron el Palacio de Justicia de Chile con bordado. Aquí hay varias arpilleras grandísimas, ellas trabajan en gran formato y utilizan el bordado de aplicación, que precisamente es este.
El bordado de aplicación es cuando tú cortas la tela, cortas la figura de la tela que necesitas, digamos, con el color piel, por ejemplo, ya borda cada parte del cuerpo, por ejemplo, lo que vemos acá. Trabaja parte por parte. Entonces corta la cabeza, corta las piernas con un pedazo de tela y lo que hace es pegarlo a otra tela más grande, por ejemplo, acá. Vemos que la mano y las hojas son cortadas con otra tela. Y lo que se hace es pegarlas sobre la tela, sobre la pañoleta en este caso. Y pues el resto de detalles se hacen con la puntada convencional, que es la punteada. Por ejemplo, esto me parece muy bonito y es cómo utilizar las texturas de las telas para hacer composiciones. Esto también es una gran pañoleta bordada. Dice bordar contra todas las violencias patriarcales. No sé si ustedes de pronto reconocen las tejedoras de Mampuján, que también son un ejercicio de resistencia artística y política de unas mujeres que sufrieron como estos vejámenes de la guerra y lo que hacen es representar esa memoria del dolor en sus tejidos, en sus bordados. Esto es muy parecido a lo que hacen las tejedoras de Mampuján. Por ejemplo, hacen muñequitas y las bordan. Hola, aún quedan vacantes para el taller de muñequitos. Les estamos esperando. Sí, les estamos esperando. Bueno, entonces, ¿me cuentan cómo van? A mí se me enredó el hilo, les cuento. Ay, no me digas. Entonces yo creo que así es como la vida, ¿no? Muchas veces se Por nos primera enredan vez, las cosas. por primera vez ¿Señora? estoy tratando de bordar algo. Por primera vez estoy tratando de bordar algo. Qué chévere. Yo quisiera ver, no sé si de pronto pueden enviar una foto o mostrarlo en cámara o mandarle una foto a Gisela y pues ella me la puede mostrar o la pueden proyectar, de cualquier forma lo pueden hacer.